se debe de poner solución a este problema social y te voy a hacer así como un pequeño comentario. Yo como mujer, desde el aspecto de ese miedo, esa percepción que tenemos al salir por la calle sola, es una pandemia, hablando mal y pronto, y es una lacra social que vivimos muchas de nosotras al llegar a casa porque queremos llegar pues como una persona que somos, no es otra cuestión. Así que muchas gracias, Miguel Ángel, por la ponencia. Y concluimos esta mesa con la ponencia de Carlos García Fernández y su ponencia se llama Situación de la juventud rural en Extremadura. Bueno, buenos días a todos y a todas. A continuación pasaré a hacer la ponencia, pero previamente me gustaría decir que yo no me desenvuelvo mi función en el ámbito de la sociología. Sin embargo, sí que a lo largo de mi vida siempre la he desarrollado en mi pueblo, Valdefuentes, que es una pequeña localidad, lo que creo que me hace acreditado para hablar de lo que creo que los jóvenes necesitamos en el mundo rural y en el entorno rural. Porque sí es verdad que la falta muchas veces, bueno, aquí empiezo con la falta de empleo, el desequilibrio que existe entre muchas partes de la región. Por ejemplo, tenemos zonas de La Serena, la zona de Las Villuercas, Alcántara, que carecen de mucha infraestructura, tanto educativa como sanitaria, además de comunicativa. Las comunicaciones en Extremadura son, en muchos de estos pueblos alejados de Badajoz, Mérida, Cáceres, son muy deficientes. Otro de los problemas es que el acceso a la vivienda muchas veces se ve limitado. Y se ve limitado por la dificultad del empleo, el tipo de vivienda que existe. Bueno, aquí os pongo una pequeña foto de mi pueblo, donde se puede ver pues, dos cosas referentes a esto. Gente mayor, lo que habla que no se quedan jóvenes, y casas muy grandes y no están en acorde a lo que un joven necesita en un pueblo o necesita para trabajar y estudiar. Bueno, aquí hago pros y contras de Extremadura como comunidad. Extremadura tiene muchas oportunidades, tenemos acceso a la universidad, tenemos posibilidades de emprendimiento rural con un sector primario pues muy importante. Además, yo creo que es fundamental que el sector secundario, la transformación del sector primario se quede en nuestros pueblos, de tal manera que se facilite pues, una economía circular y de cercanía, ¿vale? Extremadura, el otro día salió en las noticias, el periódico Hoy publicaron que Extremadura es la comunidad donde más cercanía existe al puesto de trabajo de los habitantes de Extremadura, lo que nos habla también pues, de evitar pues, problemas de transporte, evitar contaminación y que la economía sea más cercana. Sin embargo, esta realidad y estas posibles oportunidades sí que chocan de frente pues, con varios problemas que a mi gusto son muy graves y que diversos organismos, entre ellos el organizador de este evento, el Consejo de Juventud de Extremadura, Guazo en su diagnóstico joven o la Junta de Extremadura en algunos artículos publicados coinciden, y es que existe un gran problema demográfico. Los jóvenes, pese a tener posibilidades de teletrabajar en los pueblos, pese a valorar su tierra, pese a valorar el ambiente que hay en las zonas rurales, se van. Y esto supone un problema demográfico enorme. En el año 2025 se calcula que si sigue este ritmo de despoblación habrá un coste económico de 1.131 millones de euros para la región, que en este caso lo cubre el Estado porque existe la solidaridad entre comunidades. Además, en el año 2029
Si Extremadura tuviera que hacerse en solitario responsable de las pensiones, deberíamos aportar los que trabajamos el 42% de nuestro sueldo solo en pensiones. Y esto no garantiza un futuro para la región. Otro de los problemas que yo veo es la falta de inversión en tecnología por parte de los ayuntamientos. Faltan semilleros de empresas, faltan zonas donde tú puedas contratar. Un informático ya hoy en día puede trabajar desde cualquier parte. Si tú habilitas a esos jóvenes un espacio en tu pueblo, seguramente puedan quedarse dentro de él. Otra de las dificultades es el encontrar un ocio cercano. No existe una gran variabilidad del ocio en Extremadura. Simplemente en Badajoz, Mérida, Cáceres, Don Benito, Villanueva son sitios grandes que no son pueblos y no son rurales y no tienen este problema, aunque también se podría mejorar. Y otro de los problemas, pues la dificultad de acceso a la vivienda. Bueno, entre los objetivos de mi estudio está el concienciar de los principales problemas que sufre la juventud, el fomentar un pensamiento crítico, sobre todo para aquellos que vivimos en los pueblos. Creo que es fundamental que veamos críticamente dónde vivimos y qué se puede mejorar, o que veamos otras comunidades, otros países y en qué han mejorado y sus puntos fuertes. Además, creo que todo esto está muy relacionado con los puntos de la Agenda 2030, como pueda ser la economía circular, el desarrollo sostenible y algunos de los puntos que recalcaré a posteriori. Bueno, estos son algunos de los datos, pues son datos que yo creo que son en parte dramáticos. Por ejemplo, el 67,7% de los extremeños hasta los 29 años carece de salario. Pues esto ya nos habla de una dificultad enorme, pues, para emanciparse, para iniciar un negocio o para invertir. FUNCA, la Fundación de Cajas de Ahorros, afirma que el problema demográfico va a ir a más y se va a agravar. La edad media es de 43,2 años, lo que nos habla de una población muy envejecida. El 65% de los municipios de población de más de 65 años representa el 24% de la población total. Esto quiere decir que hay municipios que la población de más de 65 años es dramática, no hay jóvenes, hay pueblos que no hay jóvenes. El crecimiento vegetativo es de crecimiento vegetativo realmente, menos 2.641. Existe una enorme cantidad de paro. Además, existe mucha desigualdad en género. Las mujeres representan casi el doble de paro que los hombres en Extremadura. Y el 21,4% de jóvenes no ha terminado la educación obligatoria y tampoco trabajan, no nos desviamos mucho de la media nacional, pero sí que estamos 2 puntos peor que el resto de España. Bueno, yo aquí sí que me ha gustado mucho el estudio de Jóvenes más Futuro igual a Extremadura del Consejo de Juventud de Extremadura, que sí que recalca 3 puntos principales en los que yo coincido ampliamente, siempre con matices, pero ampliamente. El acceso a la vivienda y modelo de ciudades, la empleabilidad y formación y mejorar el ocio y la cultura. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible que indiqué. Me he ido mucho. Bueno, la vivienda. En la vivienda se debe escapar de la subvención directa. Lo que se debe fomentar siempre es la ayuda a que el joven alquile y a que los autónomos, a los que tengan una empresa, también tengan facilidad en la vivienda. Además de una colaboración pública-privada. Si tú quieres hacer una vivienda moderna o varios jóvenes asociados irse a vivir en una vivienda moderna, que se les facilite una vivienda moderna en un pueblo. Los polos de desarrollo, los semilleros de empresas y de creación. Además, en empleabilidad y formación vemos el miedo a equivocarnos de los jóvenes. Muchos de los jóvenes no inician proyectos por la dificultad burocrática. Es por eso que sí creo que la ayuda burocrática a aquellos emprendedores debe ser clave. Se deben adaptar las propuestas del SESPE, más adaptadas a la realidad, e intentar también dar un aporte tecnológico
que el sistema de garantía juvenil sea efectivo, eficiente y real y sea fácil para los jóvenes acceder y bueno, que vayan bien las páginas, muchas cosas. Que se mejore el nivel de idioma. Bueno, hoy tenemos aquí un ejemplo que la verdad, cuando tú ves a alguien extranjero hablar tu idioma, te da gusto y también habla de un nivel formativo de ellos. Y que se atraiga empleo y se facilite la empleabilidad, pues lo mismo, reduciendo la carga burocrática y bajando los impuestos a los jóvenes, que no tengan la misma carga fiscal que personas más adultas. En el ocio y la cultura, aquí sí que el informe Guazo aprecia que existe una total desconexión en el mundo rural con movimientos juveniles, pues como puede ser el movimiento de Francisco de Asís, movimiento Junior, los Scouts. En el mundo rural no existe no se asocian los jóvenes. Y sí que se fortalezca un ocio low cost, un ocio de cercanía, un ocio rural, se fomente el naturalismo, porque sí es algo que tenemos en Extremadura. Y creo que es un ocio que los jóvenes podemos acceder con mayor facilidad que no al ocio de hoteles, grandes espectáculos y que muchas veces económicamente nos vemos lastrados. Sí que hay un objetivo que marcaba el Consejo de Juventud de Extremadura, que es la red de deporte, y yo creo que sí está conseguida. La mayoría de los pueblos tienen su gimnasio, su piscina, su pabellón o su pista, y sí que creo que ahora hay que hacer más hincapié en lo que son centros de cultura, no tanto de deporte, sino de cultura, porque también la cultura es ocio al final, ¿vale? Y estas son mis conclusiones. Creo que se podría, siguiendo estas directrices, estas herramientas, pues lograr un pleno empleo y productivo tanto para jóvenes, hombres, mujeres y personas con discapacidad, reducir la proporción de jóvenes desempleados y que no cursan estudios ni reciben capacitación. Además, creo que es necesario que la Administración realice un análisis DAFO más realista de los que ya existen, porque hay algunos publicados por organismos que no se ajustan. Además de poner al alcance de los jóvenes pues un ocio más efectivo y diverso. Vale. Muchas gracias y muy obrigado.